Gracias, señor presidente. En nombre del bloque del Frente Amplio Progresista, queremos saludar la iniciativa de ambas cámaras de realizar esta jornada que nos está posibilitando una importante reflexión. Está motivando un muy saludable ejercicio de la memoria. Somos conscientes que pocas cosas duran para siempre si no se las defiende cotidianamente. Entendemos nosotros el ejercicio de la memoria, el recordar el sufrimiento que pasó el pueblo argentino, sus razones, reflexionar en torno a ellas, siempre es muy positivo, siempre es muy provechoso. Y máxime en el recinto de esta honorable Cámara, donde tenemos diversas generaciones. Conviven, como hemos escuchado, el testimonio de militantes que sufrieron la persecución política durante la dictadura militar. Conviven generaciones como la mía, que somos hijos de la democracia y particularmente crecimos y nacimos en la vida política de la mano del conflicto de Malvinas. Por eso cuando veo aquellas banderas no puedo dejar de expresar mi solidaridad, mi reconocimiento a aquellos hombres de mi generación que estuvieron defendiendo nuestro país y sus intereses en el Atlántico Sur. Y también hay nuevas generaciones que se han sumado a la política de forma más contemporánea. Y creo que todos los puntos de vista nos van a ayudar a acercarnos más a la verdad. Esa suma de verdades relativas es la que nos va a ayudar a tener la comprensión de su conjunto. Y no solo desde el punto de vista de las distintas generaciones, sino también desde el punto de vista de los distintos pensamientos, desde el punto de vista del pluralismo, desde el punto de vista de las distintas ideas e interpretaciones. Nosotros estamos convencidos que el golpe de que hoy conmemoramos 36 años fue la larga noche o una de las noches más oscuras de la historia argentina, con niveles de crueldad, de represión, de tortura, de persecución, que alcanzaron un salvajismo que solo es posible cuando se lo hace desde el Estado. Y no fuimos los únicos en el Cono Sur que sufrimos esta situación. También lo sufrieron los hermanos en Chile, con el golpe al compañero Salvador Allende, lo que pasó en Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia. Latinoamérica era un enorme campo de concentración desde mediados de los 70. Un enorme campo donde se experimentó una sistemática y coordinada persecución a todos aquellos que luchaban por una sociedad más justa y con mayor igualdad. Decía León Tolstoy en su novela Ana Karenina que los hombres pueden acostumbrarse a todas las situaciones y en particular cuando ven a su alrededor que todos los demás las aceptan. Por suerte, durante la noche oscura de la dictadura, las madres de Plaza de Mayo, con un valor increíble, nos abrieron los ojos a la sociedad argentina de lo que estaba ocurriendo. Y creo que eso tuvo un valor enorme, porque también tenemos que reflexionar, no solo desde la política y los partidos políticos. En ese sentido creo que es muy positivo todo lo que se ha planteado hoy. Creo que la democracia argentina, que está por llegar a sus casi 30 años, está encontrando definitivamente un común denominador. Todos estamos convencidos de la defensa del Estado de Derecho y de la democracia. Entonces, esta política que está avanzando en este consenso también es necesario, y en eso es muy positivo, señor presidente, jornada como la de hoy, promover una reflexión en el seno de la sociedad argentina, porque también hubo una gran pasividad de la sociedad argentina y una gran pasividad de la cual nosotros debemos hacernos cargo y promover el debate de la política, el debate de la defensa irrestricta de los derechos humanos, la defensa irrestricta de un régimen democrático que nos proteja a todos sin exclusiones, donde defendamos
respetamos el derecho de hablar incluso del que piensa muy diferente que nosotros, porque necesitamos que la sociedad sea consciente de que la democracia nos contiene a todos y la democracia es la gran barrera para evitar que vuelvan a ocurrir atrocidades como las que vivimos. Creo que en materia de política de derechos humanos, creo que lo importante, y partiendo de este común denominador al que hacíamos referencia con anterioridad, es reconocer con amplitud todos los esfuerzos que se han hecho desde los distintos gobiernos del 83 a la fecha. Ha sido una lucha con avances y con retrocesos. Tuvimos la constitución de la CONADER, el maravilloso juicio a las juntas que condenó a los militares de la dictadura militar. Y tuvimos también los retrocesos que significaron las leyes de obediencia de vida y punto final y los indultos dados a muchos de los generales, de los que también hay que hacerse cargo. Y entonces creo que también nosotros reconocemos, cómo no, la importante política de derechos humanos que inauguró el gobierno de Kirchner para recuperar lo mejor de la derechos humanos. Entonces, los defensores de la democracia y de los derechos humanos tenemos que hacernos cargo de todos los avances, sin sectarismo, señor presidente, convencido de que es una lucha en la cada cual llevó la posta lo más lejos que pudo, acorde a las circunstancias que le tocó vivir y la relación de fuerzas y de poderes que existían. Entonces creo que es importante este reconocimiento. Instamos a esta valoración amplia de los derechos humanos, saludamos a los organismos que hoy son el motor de la mayoría de los juicios que se está dando a lo largo de todo el país y de nuestra provincia, que incansablemente, con una terrible tenacidad, motorizada por la necesidad de verdad y de justicia, siguen llevando al banquillo de los acusados, asesinos de la peor calaña. Es importante que la sociedad sepa que fueron sus vecinos, de hombres de carne y hueso, a los que consideraban hombres honorables, quizás en su momento, los que hoy están ahí y los que peor aún en el pasado cometieron esos crímenes. Entonces, dicho esto, quiero traer a colación una frase con la cual se cerraba el prólogo al informe de la CONADER Ernesto Sábado, en la cual decía que las grandes calamidades son siempre alesonadoras y sin duda el más terrible drama en toda su historia que sufrió nuestra nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en marzo del 76 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que solo ella pueda mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Y entonces creo que la democracia, algo, y yo voy a aprovechar este espacio para hacer una autocrítica en el sentido de que muchas veces las fuerzas de izquierdas, las fuerzas socialistas, en un contexto de la Guerra Fría, adjetivaban peyorativamente la democracia de formal, de irreal, basándose sí, por supuesto, en los defectos que la democracia tiene, pero cuando vivimos la dictadura que vivimos en el Cono Sur, todas aquellas fuerzas revalorizamos profundamente el valor de la democracia. De esta democracia formal, de esta democracia representativa que hoy tenemos, y cuando digo formal no lo digo peyorativamente, lo digo en el sentido del cumplimiento de las normas y el respeto de las instituciones. Fue la debilidad en la convicción acerca del Estado de Derecho y la de la democracia la que abrió el espacio para las enormes dictaduras, a nuestro humilde entender. Y es la democracia, a través de su ejercicio pleno, la que le posibilitó al Cono Sur llegar a la primera década del siglo XXI, con gobiernos populares y progresistas en toda la región, que fueron posibles por el voto popular de sus pueblos, que vieron a través del ejercicio de la democracia que se podía gobernar por la igualdad,
sentido popular, con un sentido de inclusión, con un sentido de igualdad. Entonces fue la democracia y la vigencia del Estado de Derecho la que posibilitó que estas expresiones políticas llegaran al gobierno. Entonces creo que nosotros, todos los partidos políticos, tenemos que reafirmar nuestro compromiso con el sistema democrático. Tenemos que estar convencidos que hemos dado un paso enorme, que hoy la democracia en la región tiene una indiscutible legitimidad de origen. Todos los gobiernos surgen de la voluntad popular, de elecciones transparentes, periódicas, pero todavía nos queda mucho por hacer en la legitimidad del ejercicio de la democracia, en la profundidad de la calidad institucional, en la reconstrucción de los partidos políticos que son necesarios cimientos de la vida en democracia, en el respeto del balance de los poderes. Y nos queda hacer mucho más aún en la legitimidad de finalidad de la democracia, porque hay un cuarto de argentinos que todavía viven debajo de la línea de la pobreza, porque hay un montón de necesidades que no se han transformado en derechos, y porque nunca la democracia va a estar completa mientras sigan millones de argentinos excluidos de una calidad de vida digna que les permita ejercer el derecho a la libertad sobre la base de la igualdad. Libertad y igualdad que hemos aprendido a lo largo de la trágica historia del siglo XX, que son complementarias y deben ir de la mano. Cuando la igualdad va en desmedro de la libertad, crecen los totalitarismos y los autoritarismos. Y cuando la libertad va en desmedro de la igualdad, crece la marginalidad, la exclusión social y la desigualdad. Por eso creo que nosotros tenemos que, con mucha convicción, reafirmar la vigencia del sistema democrático, de nuestra democracia, ser conscientes de la deuda pendiente que aún tenemos con millones de argentinos y aprovechar esta jornada de memoria y reflexión para rendir una vez más